lo hemos visto en Buñuel en otras películas. Es muy pudoroso en la escena final, ¿eh? No llega a hacer un primer plano, lo hace desde un punto de vista que tape la cara para evitar la reacción contraria del público. Te deja que lo imagines. No, es que tampoco se atreve. Pero ese final, fíjate, es el final quizá que a mí me hubiera gustado para la novela, porque en la novela Heathcliff muere en su cama, con esas visiones que tienen. Mejor este final. Pero este final es de una potencia impresionante. Yo creo que además imaginándola a ella como amortajada o vestida de blanco, ¿no? La verdad es que la novela, gustándome muchísimo, creo que tiene un defecto, que es un defecto de construcción, que es que esa segunda parte de la historia es mucho menos fuerte que toda la primera. Claro, y además tiene un final feliz. Tiene un elemento anticlimático que es una pena en algún sentido. Además con un final feliz que seguramente era una concesión a la época, ¿no? A la época esta. Y digamos incluso a los principios que le habrían inculcado, porque yo creo que ahí la que no tenía esa misma libertad que tiene Buñuel, aparte de que era una época peor y encima era mujer y era... Bueno, es que un ambiente mucho más hostil y represivo. Una escritora en aquella época era como una prostituta, casi. Por eso escribían con seudónimo las hermanas. ¿Cómo potencia, rodando maravillosamente, como tú has dicho antes, cómo potencia el morbo de la apertura del sepulcro con lo de la cadena? Lo potencia constantemente porque pone al público en que lo voy a ver, lo voy a ver, lo voy a ver. No la rompe a la primera ni a la segunda hasta que no llega al candado. Eso está pensado maravillosamente. Y luego cuando sale Orson Welles, como dices tú, es impresionante ese plano, ¿eh? Y hay el elemento incluso terrible de que la visión de ella se troque en el... Porque ella es la muerte. En el Ricardo. Es que ella es la muerte. Que es ya lo ¿Tú has dado en el clavo? Sí, claro. Sí. Claro. Lo está atrayendo todo el tiempo. Hay amores que matan, que es lo que quiere decir. Esto es un cine, como lo llaman los franceses, de delirio, ¿no? La palabra es el delirio, el pubando, no sé cómo lo llaman ellos, ¿no? Es un cine que es inclasificable, porque como decía Miguel Isla, esto participa del melodrama en estado puro. Aquí hay melodrama, pero total, o sea, no se puede buscar más melodrama que ella que va a morir agonizando en la cama y aparece él y aparece el marido con una pistola. Es que cómo es, y entonces ella se desmaya y dice, no, ahora no, primero yo le espero fuera. Es como si estás viendo un drama de Chegaray. Es que yo creo que Buñuel sublimaba no tanto el melodrama como el folletín, ¿eh? Era un apasionado del folletín, y esto tiene mucho de folletín. Si hubiera tenido más metraje, sería un perfecto folletín. Hay un elemento en el que la película es una caricatura de ciertas escenas de la novela de Emily Bronte, en realidad. Porque hay un factor que es un factor del que yo creo que tampoco lograba escapar nunca. Bueno, en parte yo creo que era voluntario y en parte era cuestión de manera de ser. Es que Buñuel prácticamente siempre es caricaturesco. Buñuel siempre tiene un elemento hasta involuntario de humor que le hace al mismo tiempo que algo le emociona y al mismo tiempo se carcajea un poco de ello. Yo creo que esa especie de juego que hay de encontrar gracioso algo que al mismo tiempo encuentra terrible y al mismo tiempo sublime es lo que produce un cierto efecto de desconcierto a menudo en sus películas. Eso es parte de su estilo, claro. Y que de repente hay un diálogo y parece un chiste. Esos chistes baturros, porque tiene mucho de eso él también. Que de repente hay algo que te deja perplejo. ¿Cómo dices esto? Eso está mucho en una película que esa sí te gusta, ¿no? Que es El Ángel Exterminador. Eso hay mucho en esa película. Una de mis películas favoritas. Y una cosa que le encantaban eran las frases lapidarias. Que aquí hay algunas que están traducidas, yo creo que indirectamente de la novela. Es decir, yo tengo la sensación de que están traducidas de la traducción francesa de la novela, y que están convertidas en frases lapidarias, en lugar de en frases intercambiadas en un diálogo, sino están soltadas casi como imprecaciones, como maldiciones en el sentido de echarle a una persona una maldición, y a veces ellos se entrecruzan esa especie de maldiciones y condenaciones feroces, cosa que yo creo que es una cosa que cuando siempre ocurre en las películas de Buñuel, por un lado le divierte mucho esa especie de espectáculo de dos personas que se están enfrentando, y por otra parte te está permitiendo compartir el elemento de
encolerizamiento y de obnubilación que tienen los personajes, porque son los personajes totalmente cegados y animales. Está muy bien eso que dices tú, el ejemplo exacto es la escena del juego. Tiene 4 fases distintas. El de que le va a pedir dinero, no, le dice el otro. Entonces, el enfado, él que se enfada con los del juego, los echa de casa, el niño pobrecito está durmiendo, Hay paso por 4 fases distintas, casi en 3 planos, secuencias, que hace eso. Y eso es, ahí hay humor también, porque de repente él llama a un señor que le va a salir y ha oído decir que ya está mala y ya se le ha olvidado el juego. Y ¿cómo está? ¿Qué le pasa? No, esta noche voy a verla. Eso es todo como un clima, es que es febril, es algo... Y es como el personaje desmedido del Regueira, que está todo el rato ahí recitando sus textos. Está muy bien trasladado ese personaje, el criado José. Puritano. Pero claro, aquí es un puritano que no tiene nada que ver con... Aquí es como un santero, ¿no? Un poco, claro. De santero obseso. Con esa magia que hace con la rana, echando y bendiciendo la casa. Y luego, tú decías antes, muy cierto, lo de los animales. Claro, ahí hay el tratamiento de los animales que Buñuel no tiene absolutamente nada que ver con la Sociedad Protectora de Animales. La matanza del cerdo. Es la pesadilla de la Sociedad Protectora de Animales porque... Desde una crueldad injustificable, a mi modo de entender. Ver asar la rana en plano me parece injustificable. Es una cosa que... No es de protección de animales, es que me parece una crueldad brutal. Yo creo que ahora no se podría hacer, ¿no? Eso no se puede hacer. Ni la sensibilidad, de un director de hoy. Y si lo haces te cortan esa escena. No, la cortan y se denuncian. Y eso es casi constante y ocurre en casi todas las películas de Buñuel. En todo el cine de Buñuel, ¿no? Y los insectos, está en todo. No, pero además lo hay desde la primera, desde El perro andaluz está ya llena de cosas de ese tipo y ocurre prácticamente hasta, yo creo que desde las últimas también hay alguna de esas, aunque más indirectas y quizá con animales menos protegidos. Casi nadie defiende las moscas de las arañas, en cambio con los perros están mucho más protegidos. La afición de Edgar de Eduardo recuerda al coleccionista de William Wyler, ¿no? Sí. Las mariposas, que es otra obsesión de Buñuel por otra parte, claro, lo de la visión del entomólogo que tanto se ha mencionado, y con una obsesión total de coleccionista, pero que está como un elemento en el fondo, digamos, de darte un factor suelto, porque no está nada relacionada, ¿verdad?, con ninguna otra cosa. Es uno de esos elementos de collage que hay también en las películas de Buñuel, que yo creo que es uno de los elementos que a veces perturban en algún sentido, porque están totalmente incrustados ahí, y que hay veces en las que no tienen ninguna justificación argumental ni ninguna continuidad. Es una pincelada que te da, de la cual tú puedes sacar consecuencias, pero sacar unas consecuencias que las tienes que sacar a tu propio riesgo, porque no hay nada en el resto de la película que te pueda confirmar que ese es un factor importante. Es decir, no es alguien que actúe ni como el coleccionista, ni como... Es un mundo personal. Habías citado tú lo de la maestría de Buñuel como director, no ya como autor. Él es un autor, si existe el grado de autor, un autor es Buñuel, con un mundo personal, quiera o no, o sea, el autor. Pero luego, como director cinematográfico, si no hubiera tenido ese poder de concisión, de síntesis, de narrar con claridad, con precisión, utilizar la planificación, el espacio, ¿cómo iba a haber adaptado Robinson Crusoe también? Que es muy difícil meterse con Robinson Crusoe. Eso es el problema, es que es un director portentoso. Buñuel rodaba muy bien también algo que no sabe hacer casi nadie, que hace bien los interiores, no le salen bien los exteriores o viceversa. Buñuel lo hace bien en los dos terrenos. Hace unos exteriores estupendos, porque hay una escena de las dos mujeres, de las dos mujeres y él, que es cuando él se tira de una manera muy curiosa, muy ridícula, por el desmonte ese. Sí, que va sentado, se desliza sentado. Un momento inenarrable. Sí. Nadie más en el mundo. Está maravillosamente rodada. Te voy a decir más, siguiendo lo que tú dices, Juan Miguel, que es verdad. Los interiores de Buñuel parecen que están hechos en exterior y los exteriores parecen estudio. Tiene ese toque que es fantástico. Bueno, ¿cuál es el plano que más te gusta a ti de esta enloquecida? Pues es curioso porque acaba de citarlo Juan Miguel. Es el de la bajada sentado. Es que a mí me parece un momento típico de la película. Pero es que eso pasa en la vida. Ya, pero solo lo hace una determinada persona y además es muy raro que se atreve, porque es realmente lo más ridículo para un héroe de novela
película romántica es que en lugar de, aunque sea caerse de cabeza, se siente a deslizarse cuando está además persiguiendo. Es que es una cosa hasta que la para ella. Increíble. Sí. Y después le va a morder el cuello. Sí, no, además luego los que besos, no hay besos, hay mordiscos. Son vampíricos, como dice José Luis. Vampíricos todos los besos. Succionadores. Todos son besos, besos de succión.